Pues qué raro, tío, no me arranca la placa. Y está 5 volt. Esto es rarísimo. Si estaba funcionando, en el probador funciona. Hola amigos, hola seguidores, ¿qué tal? Quien les habla aquí, Víctor Fernández, también conocido como City Game. Y bueno, en este caso vamos a traerle un nuevo tutorial, mini tutorial. Vamos a enseñar a cómo medir la tensión de fuente en una placa llama en una máquina recreativa arcade, ¿verdad? A veces tenemos el problema que no arranca, que se resetea el juego y nos guiamos por el medidor de tensión de la propia recreativa, o medimos con el tester en la fuente y está todo bien, pero realmente no está todo bien. Entonces vamos a enseñarles unos truquitos de cómo medir correctamente, cómo ajustar y demás. Disfruten del vídeo y no se olviden, esto es STR Pinball. Bueno, aquí estamos, vamos a empezar con el tutorial. Ya como habíamos dicho en el título anteriormente, vamos a hablar un poquito del voltaje, en particular vamos a hablar de los 5 voltios en una placa JAMA, ¿verdad? En una máquina recreativa, un arcade. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata, les voy a dibujar aquí como tengo la costumbre, les voy a explicar y después vamos a ir un poquito a la práctica y ver qué sucede. Les voy a explicar más o menos para que lo entiendan las etapas, los bloques de una máquina arcade, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es la fuente de alimentación. Vamos a ponerle una letra, la F, como que es la fuente, ¿verdad? Entonces de la fuente sale la línea de GND, que es tierra, masa, y la de 5 voltios entre otras, pero a nosotros nos interesa la de 5 voltios, que es lo que hace funcionar la placa, la lógica, ¿verdad? La CPU. Entonces aquí tenemos 5 voltios positivo y aquí tenemos GND, ¿verdad? ¿Qué pasa? En una máquina recreativa suele haber muchos puntos de interconexión, ¿verdad? Son los famosos conectores de la fuente al cableado, el cableado al llama y el llama a la placa. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, este cableado viene aquí y aquí hay un conector hembra macho y continúa dentro de la máquina. Y después tenemos el conector llama, el de 28 pines, ¿verdad? Que viene uno aquí y otro ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la placa llama, vamos a dibujarla algo así, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Nosotros podemos tener un voltaje aquí de salida de 5 voltios justo, pero en punto de conexiones aquí podemos tener pérdidas, ¿verdad? Pérdidas de voltaje. Por ejemplo, podemos medir con el tester aquí 5 voltios perfectamente, y ya después del conector, entre el largo del cableado, a veces que es muy delgado, muy fino, y después del conector, por ejemplo, podemos tener 4,80, ¿verdad? 4,80. Entonces, ya al continuar hacia aquí, en este punto de aquí, de la conexión entre el peine llama y la placa, puede haber otra caída, ¿verdad? Entonces, del otro lado, en la misma placa, de repente nos podemos encontrar que de repente tenemos 10 milivolts menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos guiamos por una medición que hay en la fuente y pensamos que está todo bien y realmente no está todo bien. Realmente hay placas que consumen más y puede incluso bajar más el voltaje. Y pueden haber 4,5, 4,3 y la placa no arrancar. Incluso hay máquinas que en este punto de aquí, después del conector, ¿verdad? Viene la fuente, hay un conector que suele estar en la máquina. Hay máquinas que tienen 2 conectores, ¿verdad? Algunos que son aéreos. Aquí en este punto
por la mitad, por aquí, vamos a suponer, ¿verdad? Hay una referencia, un medidor en la máquina que tiene dígitos, ¿verdad? Tiene dígitos y nos puede estar diciendo a lo mejor realmente que hay 5 voltios, ¿verdad? En los displays, pero se puede dar el caso de que ese medidor no esté bien ajustado. Hay los medidores llevan un potenciómetro donde se ajusta al voltaje real. Se mete el tester aquí y se ajusta al voltaje real, ¿verdad? Se gradúa. O puede ser que realmente no esté midiendo bien, pero después del conector llama, ya vamos a suponer, aquí tenemos 480, como marca aquí, ¿verdad? 480, pero la caída de tensión que se genera en el conector por las uniones, que a veces no son buenas, que está sucio el peine, el conector de la placa, de este otro lado hay a lo mejor 10 milivolts menos, entonces también esto a veces puede ser un poquito engañoso, ¿verdad? No digo que no sea bueno, que funcione mal, no. Con el tiempo se puede desajustar, los potenciómetros no dejan de ser resistencia, se ensucian y al no estar bien ajustado puede ser que nos estén dando una medición incorrecta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base de todo esto? O sea, ¿cuál es la idea? Que entiendan de que a veces en la fuente podemos estar midiendo 5 voltios, incluso hay fuentes que tienen medidores, no en el caso de Antares, y por las caídas de tensiones que tenemos en los conectores y a lo largo de los cables, puede ir cayendo la tensión en todos los conectores y al final en la placa misma podemos estar recibiendo mucho menos voltaje y por eso una placa no puede arranca y se ve con fallos, se puede resetear, en fin, puede haber muchos problemas que a veces pensamos que está todo bien, pero realmente es que no está todo bien, tenemos voltaje bajo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a una máquina y vamos a chequear el voltaje, vamos a ver cómo una placa no arranca. Varios ejemplos vamos a mostrar. Vamos ahí. Ahora nos vemos en la continuación. Bueno, aquí estamos de nuevo. Bueno, como podemos comprobar, aquí tenemos una máquina, en este caso una Videoval, ¿verdad? La máquina no arranca, la placa no arranca, hemos puesto una placa llama, una bootleg, da igual, no importa que sea original, que sea bootleg, no importa el juego. En este caso es una Street Fighter y la placa no arranca. Y hay algo que quiero que vean, como yo le estaba comentando en la primera parte, digamos, me voy a acercar. Esta máquina tiene medidor de tensión, ¿verdad? Entonces si nosotros miramos el medidor de tensión, nos está mostrando que hay 5,11 voltios, 5,11, 5,12, ahí varía un poquito, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros si nos guiamos por eso, decimos el voltaje está bien, qué raro, ¿verdad? Bueno, como decía la intro, ¿no? Qué raro, está bien el voltaje. Pero el juego no arranca y podemos comprobar aquí que bueno, que tenemos la placa conectada, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer, lo que yo les quiero enseñar, ¿verdad? Es que una medición correcta para el tema de los 5 voltios de las placas, lo mejor que hay siempre es medir aquí. Y si pueden medir en placa, es el punto exacto donde le va a dar la tensión correcta que está recibiendo la placa. Igualmente vamos a mostrar un poquito, como les comentaba, en este caso es una fuente Weiya, ¿verdad? No es un Antares, pero bueno, aquí tenemos aquí podemos ver como les comentaba en la pizarra, ¿verdad? La salida de voltaje sale aquí, viene por aquí, se conecta a este conector y en este punto de conexión, aquí ya tenemos la primera interconexión de la máquina, ¿verdad? Tanto el cableado en general, porque este es el cableado que viene al llama. Entonces, seguramente si nosotros midiésemos de un lado y del otro, tenemos una variación muy pequeña. Depende mucho la calidad, depende mucho el grosor de los cables, depende mucho la suciedad que tengan los conectores. Pero seguramente aquí tengamos una variación de voltaje, una caída de tensión, ¿verdad? Y entonces nosotros seguimos el cable. Siempre tenemos en cuenta que aquí viene la alimentación, ¿verdad?
Y aquí en el conector llama vamos también a notar que va a haber una caída entre midiendo aquí y midiendo aquí. Puede ser muy poca, pero bueno, va a haber una caída. Entonces ese sería uno de los puntos importantes, ¿verdad?, a tener en cuenta. Y el otro punto importante en tener en cuenta es que el medidor de voltaje lo toma directamente. Si nosotros observamos el cableado, el medidor de voltaje lo toma directamente de la fuente, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que el medidor no nos está tomando una referencia aquí, después de toda esa caída de voltaje. Nos está tomando una referencia casi en la salida de la fuente. Entonces, realmente no hay que guiarse mucho si hay desajustes del medidor, ¿verdad? ¿Cómo se ajustaría un medidor de voltaje? El de la máquina, pues pondríamos pondríamos el tester aquí, miraríamos qué voltaje es y con el potenciómetro que tiene ahí para ajustar lo calibraríamos, ¿verdad? Entonces que nos esté midiendo más o menos la caída de tensión que hay aquí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir el voltaje en la placa. Voy a traer el trípode, vamos a acomodar un poquito aquí, vamos a ver si podemos dejar esto acomodadito para que yo mida y ustedes observen, ¿verdad? Quiero que ustedes lo vean. Bien, vamos a medir ahí. Ahí está. Vamos a ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a medir ahí. Bien, ahí. ¿Verdad? Vamos a poner la escala, vamos a meterlo en una escala de 6 voltios. Bien, ahí tenemos el tester, a ver si ustedes lo ven bien ahí. Quiero que esté en un ángulo que mejor se ve. Entonces, habíamos dicho que en la fuente de alimentación teníamos, o sea, en el medidor de la máquina nos estaba mostrando un voltaje de 5 voltios, 11,12. Si nosotros acudimos aquí a medir en la placa misma, ¿verdad? Pin 1 y pin 2 es masa, GND. Pin 3 y pin 4 son 5 voltios. Si nosotros medimos aquí, podemos comprobar que hay 4,29, o sea, 4,30, vamos a poner 4,29. Efectivamente, ese voltaje no es suficiente para que la placa arranque, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a elevar la fuente, aquí voy a elevar la fuente hasta 5 voltios, ¿verdad? Vamos un poquito más. Ahí, 5, vamos a dejarla en 5 justo, ¿verdad? Vamos a medir aquí y la tenemos a 5,04 y de este lado tenemos 5,6. ¿Ven cómo hay caída? 5,06 y 5,04. ves que hay una mínima caída, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya tendríamos el voltaje correcto. Seguramente tengamos que apagar y encender la máquina para que ella arranque bien. Vamos a encenderla y ahí efectivamente ahora el juego arrancó. Ahora tiene el voltaje suficiente para que el juego funcione, ¿verdad? Y si miramos el medidor, vamos a ver que hay 5,77, casi 6 voltios. Decimos, está altísima, pero realmente la fuente no está alta. Lo que está es desajustado el medidor de voltaje, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se procede a hacer es, hay un pequeño potenciómetro en el módulo, ¿verdad? Y ese potenciómetro se gradúa y se va graduando el display acorde al voltaje que tenemos en la placa. Entonces lo dejamos igual y no nos miente el medidor. Bien, vamos a meter el trípode de nuevo, lo tengo por aquí. Vamos a levantarle, pido disculpas, esto hoy no tengo ayudante para hacer el tutorial. Perdón. Ahí está. Ahí tenemos. Bueno, creo que ahí se me va a ver bien. Ahí podemos ahí, bien. Bueno, espero que hayan entendido cuál era el concepto. El concepto era que hay varios factores, los conectores, caída de tensión y el display que puede estar mintiendo, como en este caso. Y voy a aprovechar que me he encontrado con ese inconveniente
y como siempre aprovechamos y hacemos tutoriales. Entonces más o menos lo tenemos claro. La mejor manera de saber qué voltaje le está llegando a la placa es en la propia placa, en el propio conector llama, ahí o arriba, entonces ahí tenemos el voltaje exacto. Los 5 voltios, que es lo que hace arrancar la CPU, digamos, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta las caídas de tensiones y bueno, el medidor en este caso está mintiendo. Espero que hayan entendido bien, que les haya quedado medianamente claro y bueno, continuaremos con más tutoriales como siempre. No se olviden darle ese like, apoyar al canal, darle compartir, suscribirse si no están suscritos, pueden dejar comentarios, dudas, consultas, opiniones, aceptan críticas, bueno y todo eso. Y también les quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, Víctor Fernández City Game. Ahí suelo subir reparaciones en directo de placas, ¿verdad? Subo algún contenido como máquinas que voy terminando, que voy poniendo a la venta. En fin, bueno, todo esto del mundillo arcade. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, por apoyarnos y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!